Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema del bloque 2 de la Guía de Historia Universal. Lo que vamos a estar analizando es la historia del mundo de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Y vamos a contestar al final del bloque estas preguntas, estas 12 preguntas, perdón, estas 13 preguntas que aparecen de la página 14 a 16 de su guía, los reactivos de repaso. Entonces, ustedes pueden buscar estas preguntas en su guía e ir respondiéndolas conforme vayamos analizando este bloque. Así que vamos a empezar. Primero vamos a ver el contexto histórico entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el año 1756 ocurrió la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia. Se estaban disputando un territorio, estaban peleando la región del Mississippi. Y este acontecimiento favoreció a la independencia de las 13 colonias inglesas. Lo que actualmente es Estados Unidos, antes era conocido como las 13 colonias inglesas, conquistado por Inglaterra. En 1760, con base en la fuerza motriz del vapor, es decir, el motor de vapor o la creación del motor de vapor, la lanzadera, la lanzadera volante de John Kay, que es una máquina para hilar, dio inicio del auge de la industria textil y de la revolución industrial. En 1776, Thomas Jefferson redacta el Acta de Independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Y así, pues ya dejaron de llamarse 13 colonias, ahora dio origen al nombre Estados Unidos de América. En 1789 se toma la Bastilla, que era una prisión en Francia, en París, Francia, y se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dando origen a la Revolución Francesa. Vamos a ver en este bloque cómo es que se origina la Revolución Francesa a través de los movimientos de ilustración, así se llamaban, ¿verdad? Vamos a ver qué es la ilustración, cómo ocurrió la Revolución Francesa, cómo la Revolución Francesa y la Ilustración pues influyeron en la independencia de Estados Unidos y la independencia de México, así como la independencia de todas las demás colonias eh, que, que tenía conquistadas España y Portugal. En 1789, Napoleón Bonaparte da un golpe de estado, impone el consulado y 5 años más tarde, en 1804, Napoleón Bonaparte se proclama emperador francés. Recordemos que un golpe de estado es aquel en el que un civil, un político, un militar se levanta en contra del gobierno, de su mismo gobierno, y derroca, en este caso derroca Napoleón Bonaparte al gobierno y él se declara emperador francés. Luego en 1810 se desatan los movimientos de independencia
en América Latina. El primer movimiento de independencia en Latinoamérica, pues fue el de México, el 15 y 16 de septiembre de 1810. Luego, en 1814, el Congreso de Viena restaura la monarquía absoluta. Vamos a ver qué es eso de la monarquía absoluta y la política conservadurista en Europa Occidental. Luego, en 1823, James Monroe, presidente de los Estados Unidos, pues proclama la doctrina Monroe. ¿Qué decía esta doctrina? América para los americanos. Entre otras cosas, no quería que los europeos volvieran a conquistar parte de América. En ese entonces, España tenía algunas intenciones de conquistar otra vez México, pero principalmente era Francia, en realidad ya no tanto España, sino Francia. España siempre se quedó con esa idea de volver a conquistar México. Nunca se le hizo, ¿verdad? Pero Francia sí estuvo a punto de, incluso estableció un imperio a cargo de Maximiliano de Habsburgo aquí en México. Entonces Francia quería venir a conquistar México, parte de Latinoamérica, pero pues a Estados Unidos no le convenía tener una potencia europea aquí al lado. Por eso se declaró esta doctrina, América para los americanos, es decir, que no dejaban que otra potencia mundial estuviera aquí en América. Estados Unidos se quería pues apoderar de todo prácticamente. Sabemos que a lo largo de los años, pues Estados Unidos ha manipulado los gobiernos en América Latina y ha influido en las decisiones. Bueno, entonces tener otra, no le convenía tener otra potencia mundial aquí al lado, como eran los franceses. Y en 1861, Abraham Lincoln decreta la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y estalla la guerra de secesión. Eh, se crea una guerra civil en Estados Unidos. Abraham Lincoln estaba en contra de que se tuviera por esclavos a las personas de raza negra, ¿verdad? Las personas de color. Entonces, decreta la abolición de la esclavitud y pues Estados Unidos se parte en dos bandos, los que estaban en contra y los que estaban a favor, y pues empieza ahí la guerra civil. Bueno, entonces vamos a ver qué fue la Ilustración. Este periodo, ¿sí? O este proceso es un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. También se le conoció como el siglo de las luces o la era de la Ilustración. Sí, entonces, pues lo que se buscaba en la Ilustración era un pensamiento racionalista y liberal. ¿Qué pensamientos hubo? Entre otras cosas, pues se reflejó en la sociedad liberal burguesa. Los burgueses pues eran la clase rica, ¿sí? Económicamente rica. Y estos tenían intereses por la libertad individual y mercantil, es decir, que los reyes o los gobernantes no monopolizaran y se quedaran todo el poder y todo el comercio, sino que cada quien pudiera tener libre empresa. Entonces, entre otras cosas, cuestionaron el origen divino de la autoridad de los reyes y abogaron por el respeto a las libertades y derechos naturales del ser humano, incluso
por la tolerancia religiosa. En ese entonces había muy poca tolerancia religiosa. De hecho, no había tolerancia religiosa, ¿verdad? No podías profesar una religión diferente a la que el gobierno imponía o la que era socialmente correcta. Por ejemplo, en Europa la religión católica predominó. En otros lugares la iglesia angloamericana, pero pues no podías profesar una religión diferente. Entonces, con la Ilustración se busca la tolerancia religiosa, que pudiera haber diferentes religiones. Cuestionaron lo que decían los reyes, que ellos por derecho divino, por derecho que Dios les había concedido, tenían el derecho de gobernar. Los filósofos de la Ilustración o de este movimiento, de este proceso histórico, fueron algunos como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Y pues ellos creían que la cultura, el arte y la ciencia eran los instrumentos adecuados para educar, para educar a la gente y en su beneficio, educarlos en su beneficio. Ellos les llamaban masas no ilustradas, o sea, gente que todavía no conocía a fondo este movimiento de la Ilustración, que, o los principios de libertad de pensamiento, libertad este, religiosa o tolerancia religiosa, igualdad, justicia. Para, para esparcir o difundir los, lo- los conocimientos, los preceptos de la Ilustración, pues surge la enciclopedia, ¿sí? Con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración. Los filósofos que publicaron esta obra fueron Denis Diderot y Jean Le Rond de Lambert. ¿Qué sostenía esta obra? Bueno, la fe en la razón y en la difusión del conocimiento, y también la voluntad de rebelarse contra toda autoridad política y religiosa. Es decir, que lo principal era razonar las cosas, no solo creer lo que te decían otras personas o lo que te imponían otras personas, y de ser necesario, rebelarte contra el gobierno o la religión si ellos no aceptaban que tú pensaras diferente en base a la razón. Entonces fue una obra de consulta rica y polifacética, es decir, abordaba varios temas. Polifacética, ¿sí? Abordaba varios temas. Bueno, vamos a ver lo que era el absolutismo europeo. Y la reorganización, cómo se reorganizaron los imperios. El absolutismo europeo era la concentración de todos los poderes en la corona. Es decir, por ejemplo, aquí en México tenemos poder ejecutivo, ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, el legislativo se encarga de hacer las leyes, el judicial de impartir justicia, el ejecutivo de aplicar las leyes. Pero en ese entonces todos los poderes estaban concentrados en el rey o en la reina, en la corona, quien tuviera la corona, ¿verdad? Quien fuera el gobernante.
Entonces, de forma general, el absolutismo tenía estas características. Primero, un régimen familiar y hereditario por sucesión. Es decir, se iban pasando el poder de padre a hijo, y luego al otro hijo, y así generación tras generación, de forma hereditaria. Todos los poderes estaban depositados en el rey o la reina. Tenía la decisión absoluta, ¿sí? Si él quería matar a alguien, pues, pero pensaba que hizo algo que no era correcto, una persona y lo quería matar, no se le llevaba a un juicio, o aparentaban un juicio, pero la decisión era absolutamente tomada por el rey, así como las leyes y los impuestos que quisieran cobrar. Justificación de que el rey tenía un derecho de Dios para gobernar, un sistema político que no rendía cuentas, ¿sí? O sea, nadie podía criticar al rey ni a la corona, ni se le exigía nada. Tenían el poder absoluto, por eso es monarquía absoluta. Presencia de una aristocracia cortesana costosa e improductiva. Es decir, un grupo de personas que aparentemente formaban parte de la nobleza o de la realeza, pero no hacían nada en beneficio de la sociedad ni del gobierno. Solo estaban ahí, pues, gastando los bienes y recursos económicos del país o del imperio. Consolidación de la autoridad, pues mediante un ejército, tropas y mediante mercenarios. Mercantilismo y prácticas de unificación del mercado para proteger el comercio. Y grave falta de libertades y derechos civiles frente a los privilegios reales. Es decir, las personas del proletariado, la sociedad en general, trabajadores, agricultores, campesinos, no tenían derechos ni libertades, o eran mínimos los que tenían. Esas fueron las características del absolutismo o del absolutismo clásico, pero luego con la ilustración hay un nuevo absolutismo, el absolutismo ilustrado o el déspota ilustrado, que tomó las ideas de la ilustración para mejorar la eficiencia del Estado por medio de los rubros legislativo y educativo. Es decir, seguían siendo una monarquía absoluta, pero con ciertas características de la ilustración. Pues todo para mejorar el Estado. Y algunos casos de estos monarcas que fueron déspotas ilustrados fue Federico II el Grande en Prusia, Carlos III de España y Catalina II la Grande de Rusia. Bueno, ¿en qué influyó la ilustración? ¿Sí? Este movimiento, este proceso histórico, bueno, no solo influyó en Europa, también influyó en América, específicamente en grandes movimientos políticos y sociales, como la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, es decir, la independencia de Estados Unidos, ¿sí? La independencia de Estados Unidos, pues, estuvo inspirada
en los movimientos de ilustración, donde se buscaban garantías individuales, libertades para las personas. Y se buscaba también que el Estado no tuviera todo el poder, o en este caso el monarca no tuviera todo el poder. Luego también la Revolución Francesa en 1789, la independencia de América en las primeras décadas del siglo XIX. En este caso, la independencia de América, pues, como ya lo comentamos, empezó con la independencia de México. También la Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. La Revolución Industrial, pues, surgió por el motor de vapor. Nosotros sabemos lo que es un motor, ¿verdad? Nosotros tenemos motores eléctricos, algunos con electrónica como servomotores, y motores hidráulicos, motores neumáticos. Por ejemplo, el de la licuadora. La licuadora tiene un motorcito, ¿verdad? Un motor eléctrico. Bueno, en ese entonces tenían un motor, pero con vapor. No era eléctrico, ¿verdad? Era con vapor. El tren, ustedes han visto, por ejemplo, el tren cuando le van echando carbón para que se mueva el motor. Es un motor a vapor. En la película del Titanic, ¿verdad? El barco también tenía un motor a vapor. Y bueno, después de la revolución, de la revolución industrial, de los movimientos de la ilustración, ¿cómo se reorganizaron los imperios? Bueno, Inglaterra construyó un gran imperio gracias al poder de su flota naval. Holanda, España y Portugal tuvieron un gran dominio colonial y comercial, especialmente en América y en la India, en las regiones que conquistaron. En Francia, el rey Luis XIV se convirtió en un monarca absolutista. Su lema era: el Estado soy yo, es decir, que él tenía todo el poder. El Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba formado por más de 300 estados independientes, pues eh, este, en ese imperio destacaron Austria y Prusia, que se estaban disputando el poder político en el centro de Europa. Y en Rusia, la dinastía Romanov fue quien promovió importantes transformaciones políticas y económicas en el país. Entonces, así es como estaban organizados los, los los imperios más poderosos de ese entonces. Y bueno, uno de los imperios más poderosos era Inglaterra. Como ya comentamos, tenía una gran flota naval. Ahora vamos a ver cómo se independizó Estados Unidos, es decir, las 13 colonias, cómo se independizaron de Inglaterra. Bueno, durante los siglos XVII y XVIII se establecieron las 13 colonias inglesas en Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos. Y ahí empezaron a surgir algunos problemas con Inglaterra. Inglaterra tenía conquistado
o estableció las 13 colonias inglesas. Primero, la intolerancia religiosa. ¿Sí? La intolerancia religiosa que había desatado el anglicanismo. Pues el anglicanismo era una iglesia que es, por así decirlo, la contraparte de la iglesia católica. Ahí había cierta intolerancia religiosa por la cual los colonos se fueron de Inglaterra. Además, los intereses económicos y políticos de los colonos estadounidenses, o sea, las 13 colonias, empezaron a entrar en conflicto con los de Jorge III, que era el rey de Inglaterra. Empezaron a entrar en conflicto porque pues Jorge III les aumentó los impuestos, a pesar de que los colonos ingleses ayudaron a Inglaterra a luchar contra Francia en la Guerra de los 7 Años, que es a donde vamos a entrar aquí a la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años se originó por la rivalidad entre Francia e Inglaterra. ¿Qué se estaban peleando? Pues algunos territorios en Norteamérica y parte de la India. Entonces las 13 colonias ayudaron a Inglaterra, ¿verdad? Los colonos ingleses que estaban acá en Estados Unidos. Y eso pues determinó el triunfo de los ingleses. Sin embargo, la guerra dejó muchos daños económicos. Así que Jorge III, el rey de Inglaterra, o de Gran Bretaña e Irlanda, así como el príncipe elector de Hanover, pues empezaron a aumentar los impuestos, ¿sí? Impuestos sobre la ley del té, que eran, y algunos otros artículos que eran de comercio en Norteamérica, pues se los aumentaron, obviamente afectó el comercio. Y también decretaron la ley de acuartelamiento, donde los colonos quedaban obligados a hospedar y alimentar en sus hogares a las tropas británicas. Entonces se quejaron obviamente los colonos ingleses, pero el rey de Inglaterra no les hizo caso. Así que ahí empiezan los disgustos y el origen de la independencia. ¿Sí? Obviamente se llevaron a cabo algunos congresos para llegar a un acuerdo, pero no se llegó a un acuerdo y fue el 4 de julio de 1776 que se declara la independencia de Estados Unidos. De hecho, la independencia de Estados Unidos se celebra el 4 de julio y pues se proclama el Acta de Independencia redactada por Thomas Jefferson. ¿Qué es lo que establecía el Acta de Independencia? Pues justificaba la revolución civil que se había iniciado para defender o por defender los derechos naturales y fundamentales del hombre, como la vida, la libertad y la felicidad, contra lo que la corona inglesa les estaba obligando a hacer, de alimentar a las tropas y subirles los impuestos. Así que ahí se establecía que la corona inglesa, los ingleses, Inglaterra ya no tenía más poder, ya no tenía poder sobre Estados Unidos. En ese entonces las 13 colonias. Y luego por acá tenemos la Revolución Francesa, otro movimiento bélico que se llevó a cabo debido a las condiciones en Francia. Hay causas tanto externas como internas.
Algunas causas internas, pues fue que la nobleza y la dinastía borbónica, es decir, los gobernantes de Francia, se empezaron a dar demasiados lujos y a malgastar el dinero del Estado. Además de que el pueblo pues estaba viviendo en una pobreza muy profunda, estaban muy, muy empobrecidos, ¿sí? Entre otras cosas, pues, por ejemplo, había una gran sequía en Francia, entonces la agricultura pues no dio frutos. Además de empobrecidos, pues tenían mucha hambre. Y mientras ellos estaban sufriendo, el Estado francés, la dinastía borbónica, la nobleza, pues estaba dando muchos lujos, malgastando todo el dinero. Y obviamente el pueblo se daba cuenta de eso. Entonces se convocó a una asamblea. Primero, el Estado, los estados, el primer estado y el segundo estado, ¿sí? Fueron convocados por Luis XVI. No, en realidad, a todos los estados, también al tercer estado, que eran el proletariado, los campesinos, trabajadores, artesanos, y los convocó para hacer frente a los problemas que estaban viviendo de desabasto, hambre, el comercio en quiebra, y trató de acordar cobrarles un impuesto a las clases altas, a las clases privilegiadas, que es el alto clero y la nobleza, es decir, el primer estado y el segundo estado. Pero obviamente la nobleza no aceptó y la reunión fracasó. Entonces, el tercer estado, los campesinos, trabajadores, artesanos, comerciantes, ellos hicieron una asamblea aparte y pues en esa asamblea acordaron elaborar una constitución. Así, el 14 de julio de 1789 estalló la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta asamblea también decretó un régimen republicano basado en la soberanía popular y consagró las libertades civiles y los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. ¿Sí? Entonces ya no querían un régimen absolutista donde el monarca tuviera todo el poder. Ahora querían un régimen republicano basado en la soberanía del pueblo. ¿Sí? Para, eh, para escapar la clase rica, la clase privilegiada, hizo una coalición en el extranjero, la coalición extranjera. ¿De qué se trataba? Pues de que se refugiaban en el extranjero y buscaban ayuda de otros reinos para restaurar el antiguo régimen de de la monarquía absoluta. Incluso el mismo rey y su familia pues quisieron escapar, pero no pudieron y fueron condenados a muerte. ¿Sí? En 1793 pues se le dio muerte a Luis XVI en la guillotina. Después del 93, con la muerte de Luis XVI, hubo una época que se conoció como la época del terror, donde la forma de gobierno fue una dictadura, la dictadura de Maximiliano de Robespierre. Y pues se le conoció como el terror por la cantidad de muertes que hubo. Y la dictadura de este gobernante. Pero en 1794, en julio, ¿sí?
cayó Robespierre y se estableció otra vez en Francia el nuevo gobierno de la Convención, sí, o sea, una república. Después del 95 al 99, de 1795 a 1799, se fundó el Directorio con una nueva constitución. ¿Qué era el Directorio? Bueno, pues era un tipo de gobierno donde Francia se convirtió en una república democrática, eliminando las antiguas prácticas absolutistas y fortaleciendo su economía. Sin embargo, Napoleón eliminó el directorio y fundó el consulado, quedándose él como emperador. Este imperio, el imperio de Napoleón Bonaparte, se extendió en gran parte de Europa y consolidó a Francia como una potencia. Sin embargo, aunque ahora teníamos un imperio o hay un imperio en Francia, toda la lucha desde la Revolución Francesa en los años 70 hasta ahora los 1799, pues dejó como resultado igualdad civil, una mejor administración de las finanzas, la educación en manos del Estado y el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial. Esas fueron las consecuencias para Francia, pues en teoría o en grandes rasgos, sí mejoró la vida del pueblo francés. Pero ¿qué consecuencias hubo en América Latina y el Caribe? Bueno, fue una fuente de inspiración. La Revolución Francesa fue una fuente de inspiración, un motor ideológico para los movimientos de independencia en las colonias de América. Así que, tomando esto como fuente de inspiración, cómo el pueblo francés triunfó contra las injusticias de la clase privilegiada, pues tomando esto como inspiración surgieron las independencias en América, las independencias de México, de Venezuela, Bolivia, El Salvador, Chile, también la independencia de Brasil, que estaba colonizado por Portugal. Y bueno, justo de eso estamos hablando, de la emancipación o la independencia de América, que pues se generalizó como un resultado histórico de diversos factores, entre ellos la situación política por la que pasaba España, la desigualdad social y las luchas internas. Sí, porque España estaba en conflicto con Francia y eso pues le restó atención al ejército español de estar aquí en México, o como antes era conocido, Nueva España, y fueron algunas de las cosas que favorecieron a la independencia de México y de todas las demás, los demás países de América.